La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurac. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. A un ser preparado de modo puntual, expandido de una manera en particular, le corresponden determinadas pruebas sin las cuales no podría completar su planificación interior. Asumiendo esas pruebas específicas, sirve y se prepara para futuras expansiones de conciencia. A la vez, prepara y estimula al conjunto de seres del que forma parte, trabajando para su propia purificación y la purificación general del planeta,
pasando a asumir incluso pruebas que otros rechazarán o no podrán aún aceptar, abriendo camino a la gracia y la luz que todo lo conducen. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. La energía impulsa una regenerativa estimulación hacia aquellos que se encuentran ante una situación conducida de un modo diferente. Aquellos a los patrones de conducta de la mayoría de quienes componemos la humanidad de la superficie terrestre. Esos seres reciben un impacto que, aunque inicialmente no fuera acusado, los prepara, los permea, quedando en un estado latente germinal, siendo que se manifestará llegado el momento como un grado de despertar. Presentamos el tema central que vamos a desarrollar, a profundizar en el programa de hoy. En el reino humano generamos muchas deudas kármicas. Es el primer programa del estudio del 5 de junio de 2021 con Daniel Gagliardo en Sierra del Cielo. Primer bloque. Átomos permanentes. Valiosa herramienta de la ley de karma. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. Los átomos permanentes lo que hacen es determinar la condición kármica que van a tener los distintos vehículos de la personalidad y la personalidad en su conjunto. Quiere decir, cómo el ser va a estar constituido de sustancia mental, de sustancia astral, emocional y de sustancia concreta, etérico-física. Lo que hacen es determinar la condición, la cualidad, la interacción de esos cuerpos entre sí y las características de la personalidad en su conjunto, y desde ya que son un valioso aporte, una valiosa herramienta de la ley de karma, porque todas las dolencias, cómo se van a vivir, el alcance que van a tener, la relación de la dolencia con el potencial purificatorio que puede ofrecer, todo eso ya está programado en los átomos permanentes. Tanto la ley de karma como la conciencia del individuo determinan a través de los átomos permanentes la síntesis de la necesidad. La humanidad de la Tierra generó algo muy complejo en términos de interacción kármica entre los miembros de este universo planetario. Entonces, en un momento dado, cuando se empezó a complicar a partir de la media lemuriana, quiere decir a partir de las razas intermedias lemurianas, empezó a complicar mucho el aspecto kármico humano, entonces se determinó la existencia de esos átomos permanentes. Para quienes no sepan qué son los átomos permanentes, vendría a ser un dispositivo, una entidad que está instalada, está anclada en lo que sería
el cuerpo causal, lo que sería el campo de manifestación del alma. Entonces, el alma cuenta con esos átomos permanentes que determinan las condiciones que nombramos, de la personalidad en su conjunto, del cuerpo mental, del cuerpo emocional o astral, del cuerpo etérico-físico. A partir de ahí se pudo ordenar, se pudo administrar mucho mejor las energías constitutivas de la conciencia al momento de entrar en la materia, al momento de encarnar. Entonces, digamos que son insustituibles. La complejidad kármica con la cual nosotros actuamos hizo que esta entidad no fuera transitoria, sino por el contrario, se tornara endémica en este universo planetario y en la humanidad que está presente en este universo planetario. Así que son muy útiles. Sabemos por qué son necesarios los átomos permanentes. Quiere decir que, por claroscuro, sabemos que si la humanidad hubiera tomado otro camino, no hubieran existido. ¿Y cuál es ese otro camino? Que la conciencia, una vez que está en la materia, tenga la capacidad de sintonizar la realidad interna, de hacerla propia, de profundizarla, de aplicarla, de cumplirla. Entonces no hubiera hecho falta directamente la dirigencia interna, quiere decir, la influencia que tendría el alma, la mónada, sobre la conciencia sería tal que no harían falta este tipo de maquinarias extras, porque los átomos permanentes son una entidad que se implanta para poner un orden determinado. ¿Por qué? Porque la conciencia, una vez que encarnó el ego y la personalidad a partir del ego, responde más a las fuerzas de la materia, a las fuerzas disuasivas, a las fuerzas inestables, que a las energías de la voluntad interna. Entonces, eso es lo que hace necesario en un momento dado que los señores del karma instalen el funcionamiento a través de esta entidad, que simplemente es un órgano organizativo, administrativo. Entonces, si nosotros hubiéramos respondido mejor en la materia a la influencia interna, si estando en la materia hubiéramos estado abiertos para cumplir con la voluntad interna, con la voluntad superior, con la voluntad espiritual, tal vez esto o hubiera estado por un periodo determinado o no hubiera estado directamente. Pero nosotros, insistimos, desde la época lemuriana, desde el promedio de las razas lemurianas, ya hicimos de esta estadía cíclica en la materia, de este sumergimiento cíclico en la materia, un acto compulsivo de libre albedrío. Y a medida que fueron pasando las razas, a medida que fueron pasando las circunstancias y los ofrecimientos evolutivos, nosotros confirmamos todavía con mayor compulsividad que estamos dispuestos en la materia a hacer uso de nuestro libre albedrío y no buscar sintonía y alineación con la voluntad interna, que es decir, con la voluntad mayor que forma parte de nuestra propia constitución, porque no estamos hablando que el uso del libre albedrío es el uso de nuestra voluntad y alinearnos a algo superior sería alinearnos a algo que está ajeno a nuestra constitución. Por el contrario, nuestra contraparte superior de conciencia es la que está habilitada evolutivamente para revelarnos, para estimularnos, para conducirnos, y sin embargo no adherimos conscientemente a eso. El ego vive ese proceso que se conoce como egoísmo o egótico, precisamente definido como una condición propia de su característica. El ego fundó el egoísmo, del mismo modo que la materia fue llevada como piedra fundamental para el materialismo, el ego generó el egoísmo como característica evolutiva, algo con lo cual tendríamos que haber ensayado trascendencia y sin embargo lo confirmamos como un mecanismo que terminó asociado al materialismo y finalmente terminó asociado a la tendencia que se hizo endémica y que aceptó la humanidad en general, porque la humanidad acepta el egoísmo bajo ciertos formatos hasta como deseable y el materialismo como un régimen de vida adecuado para aquellos que se saben desenvolver mejor en la materia. El término es permanente precisamente porque no hay opción. Es una presencia permanente de administración y organización de energías relativas a la constitución de los cuerpos de la personalidad. No puede haber encarnaciones donde estos átomos no estén presentes y, por el contrario, encarnaciones donde sí estén presentes. Esta entidad
que insistimos está dentro del espectro de energías de la conciencia del alma, no puede estar a veces sí, a veces no. Entonces, mientras los individuos no tienen una capacidad de mantenerse alineados establemente en sintonía con la fuente arquetípica con la cual tienen que hacer un trabajo, porque el trabajo bajo ley de karma es responder a los arquetipos. La ley de karma nos favorece con todos los mecanismos puestos a nuestra disposición para trabajar con los arquetipos. Con el arquetipo evolutivo que es de etapa en etapa, primero en etapas kármicas y luego en etapas de la ley evolutiva superior y luego en etapas de la ley de equilibrio, se nos ofrece. Entonces los átomos son permanentes hasta que el individuo termine la etapa kármica, donde la esencia de esos átomos se sintetiza en el alma. Antes del alma ser llevada a la absorción en campos aún mayores de energía de la conciencia, de su propia conciencia, ella sintetiza todo lo que está presente en los átomos permanentes y eso pasa a ser parte del material constitutivo de lo que se llama el logro del dominio de las leyes de la materia. Todo lo que reviste la conciencia y la esencia de sustancia, no importa en qué grado. Y los átomos permanentes revisten esencia y conciencia. Entonces, son sustancia de un grado determinado, sustancia con una condición o cualidad determinada. No corren riesgos. Riesgo sería, por ejemplo, que lo que está sintetizado en esos átomos se perdiera. Claro, eso no se puede perder. No se puede perder. En algún ámbito de la conciencia del individuo, de la conciencia cósmica universal, lo que está por ley grabado, lo que se incorporó a esos átomos, queda a disposición del mecanismo que la conciencia o la ley cósmica considere para rescatar el material o la síntesis presente en eso. Entonces, el alma puede sufrir algún tipo de traumatismo cuando es expuesta en ciertas etapas al patrón de liberación radiactiva. Pero los átomos permanentes son como una caja negra del avión. ¿Se entiende? Si eso se entiende por tratamiento en todo sentido, sí. Porque los átomos permanentes son un registro que está asociado al funcionamiento subconsciente. Enriquecen el funcionamiento subconsciente. Entonces, todo lo que ocurre, positivo, negativo, de la característica o condición que fuera, va a quedar grabado. ¿Por qué? Porque si no queda grabado, no pueden cumplir con su función, que es encarnación tras encarnación ofrecer una modificación. Los átomos permanentes no tendrían sentido si lo que administran y las condiciones que generan fueran las mismas repetidamente en cada encarnación. Entonces, tienen esa condición de grabar todo y tener la cualidad, el potencial de saber qué determinar como polo atractivo para constituir la conciencia mental, emocional o física en cada encarnación. En ese sentido decimos que están asociados indisolublemente a procesos que son subconscientes, porque queda tanto en los átomos permanentes, bajo una condición determinada, ese código de grabación, y en el subconsciente bajo otro aspecto. No sé si llamarles compañeros, pero no sé. No sé. Si fuera que la personalidad adhiere al alma, se acerca al alma vibratoriamente, tal vez podríamos decirle compañeros, aunque más no sea. Pero como el ego y la personalidad están tan distantes de sintonizar y de confirmar esa sintonía con el alma, creo que ni los conocemos de lejos. A pesar de que administran lo que nosotros vamos a hacer en cada encarnación, creo que no los conocemos ni de lejos. Porque la mayoría de los seres que están bajo ley de karma, encarnados en un universo planetario como este, no conocen mucho el acercamiento a su vida interna. Y si los átomos permanentes están en el campo energético relacionado al cuerpo causal y nosotros al cuerpo causal no lo sintonizamos, es más, ni siquiera la mayoría de las personas en este planeta duda si tiene alma. Y cuando se le pregunta, en caso de que se le pregunte qué es el alma, tampoco saben qué es. Quiere decir, si los átomos permanentes están en el alma y nosotros incluso tenemos duda de la existencia del alma, como hay personas que dudan de una inteligencia superior, se le llame Dios, el único, el inmutable, el innombrable, si el Creador,
Entonces, más o menos, las mantenemos a distancia, por incompatibilidad vibratoria, más que nada. Bueno, dijimos que se comenzó en la Lemuria con esto. Quiere decir, se instaló en el reino humano, en la Lemuria. Los animales no lo necesitan porque la síntesis en el reino animal, el reino vegetal o en el mineral es mucho más profunda y estable. El único reino que generó este desatino de no responder casi en lo más mínimo a las energías rectoras, a las leyes cósmicas, a la propia conciencia interna presente en él, es el humano. Entonces se hizo necesario para administrar todo lo que es el juego de fuerzas y de espejos a partir de que la conciencia ingresa al reino humano. La ley cósmica lo habilitó en este planeta para el reino humano. Sí, exactamente. Ahí arrancó el gran problema, porque nosotros atentamos contra la síntesis y la economía cuando hicimos eso en la raza lemuriana. Porque precisamente la condición de hermafrodita favorecía una cantidad de experiencias haciendo que no pasáramos por otro lado. Podría haber seguido. O sea, potencialmente sí. Nosotros no lo hicimos posible. Cuando digo nosotros, no nos refiero a todos los seres que están acá en la superficie del planeta encarnados en este ciclo posatlante. Estamos hablando de, digamos, la línea consecutiva de lo que se viene marcando como presencia humana en este segundo gran ciclo del sistema solar, desde la Lemuria para acá. En las razas hiperbóreas, en las primeras dos razas hiperbóreas, ese problema no existía, porque las condiciones de las fuerzas involutivas, de las fuerzas retrógradas, bajo el estado vibratorio y lo que podríamos llamar el acercamiento a la corporificación de las razas hiperbóreas, no lo hacía necesario. Las razas hiperbóreas tenían más la función de preparar la conciencia para el contacto con la materia que pasar por pruebas de cierta naturaleza. Entonces, fue a partir de las razas intermedias lemurianas que comenzó a complicarse las cosas. Pero estamos hablando de razas materiales. Sí, no, pero digo, las razas hiperbóreas, que la primera era etérica y la segunda etérico-astral, no pasaron por ese proceso. El sumergimiento en la materia pone a prueba de un modo muy particular a la conciencia. La materia etérica y la materia etérico-astral de esa etapa del planeta y del sistema solar no nos ponía a prueba de semejante modo. Entonces recién pasamos a pasar pruebas muy fuertes cuando ingresamos a la materia. Pero de todos modos, si vos te referís al otorgamiento del libre albedrío y la compulsividad después, la Lemuria no era una raza tan primitiva, porque incluso las razas etérico y etérico-astral, las llamadas hiperbóreas, eran razas humanas, mónadas humanas, que ya habían pasado por periodos mucho más primitivos en otros sistemas solares y en otros planetas. No estamos hablando que la mónada lemuriana era una mónada que recién ingresaba al reino humano. Primero porque ya habían pasado por dos razas, etérica y etérico-astral, en las razas hiperbóreas. Pero antes de eso, la conciencia que estaba presente en el reino humano, en el planeta, ya había pasado por una cantidad de sistemas solares, una gran cantidad de sistemas solares y de planetas donde ya la conciencia del reino humano estaba siendo probada. Eran planetas donde se hacían las primeras pruebas de la conciencia salida del reino animal e ingresando al reino humano. Cuando en nuestra conciencia algo inservible se retira, transitamos una ampliación que nos permite entrar en contacto con elementos más sutiles, aquello que en nuestro anterior estado de impurezas no hubiésemos podido sintonizar y registrar. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Anika Schnock interpretando su obra, Purificando.
En cada inédita situación, el ser es llevado a ejercer lo asimilado, hallando que en ello hay un interesante proceso para contrarrestar, para neutralizar la inercia hacia la cual los seres tenemos una tendencia continua. Este tipo de reacomodamiento nos obliga a aplicar la enseñanza recibida, la síntesis del aprendizaje que está presente en nosotros. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy titulado En el reino humano generamos muchas deudas kármicas. Este segundo bloque está titulado Razas y subrazas, experiencia hermafrodita y separación de sexos. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo.
Ahora vamos al advenimiento de la sexta subraza de la quinta raza. Y siempre ocurrió eso. En cada raza el tránsito fue a través de 7 subrazas. Esto fue de la primera hasta la actual y hasta la última raza de este ciclo planetario. Entonces siempre se pasa por subrazas. Lo que ocurre es que el pasaje por subrazas no siempre es consciente para las humanidades que pasan por esas subrazas. ¿Por qué? Necesita una humanidad un cierto rango de percepción, un cierto rango iniciático, un esclarecimiento, revelaciones de un tipo tal para la conciencia que le permita entender que pasar por una raza implica el tránsito por 7 corrientes empáticas y consecutivas que son las subrazas. Entonces, cuando la humanidad pasó conscientemente por subrazas y a partir del período posatlante, donde se fue acercando la preparación consciente para entender una cantidad de movimientos de la conciencia monádica en la materia, como parte del aprendizaje de las leyes materiales, que involucraron informaciones de esta naturaleza. Los atlantes no tenían idea de subrazas. No es que no las transitaban. Las transitaban simplemente, tal vez con la percepción de que había cambiado algo, que había un periodo cambiado, que algo había sucedido, y todo lo demás. O sea, la conciencia de que hay una realidad que muda, o que hay escalones marcados en el tránsito de la realidad. Pero esta comprensión de razas y subrazas se vivió a partir de la raza adámica o posadámica. Ahora vamos para el advenimiento de la sexta subraza de la quinta raza. Todavía estamos en la quinta subraza de la quinta raza. Entonces, ¿por qué se da esta etapa tan particular? Porque precisamente coincide la subraza con el número de raza. Entonces, en esta quinta raza, el nudo, la definición de las características y el paso, el escalón siguiente se da en la quinta subraza de la quinta raza. Entonces, en la primera raza, hiperbórea, fue la primer subraza de la primera raza hiperbórea que se dieron las características, los estímulos ocultos para todo lo que iba a seguir en esa primera raza. En la segunda raza hiperbórea se dio la segunda subraza. En la Lemuria se dio ¿dónde? En la tercera. Y así sucesivamente. Por eso fue definitoria la tercera subraza lemuriana. Ahí se separaron las aguas. Ahí es donde realmente el comportamiento humano definió si seguía para el arquetipo o no. Y precisamente le dimos vuelta a la espalda al arquetipo y empezamos a jugar con cierto tipo de características, con las fuerzas involutivas que definió el trayecto de todo lo que iba a ocurrir en otras razas humanas de este planeta. Sí, claro, los individuos, siendo que en el periodo lemuriano, sobre todo en las primeras 2 subrazas, habían marcadamente ensayado con el arquetipo, quiere decir, la experiencia era hermafrodita. Y mientras se mantuvo en esa condición, la receptividad para ser abastecidos de una continuidad de estímulos para seguir el arquetipo no tuvo grandes interferencias. Pero en la tercera subraza la cosa cambió, porque los seres empezaron a jugar roles sexuales siendo hermafroditas y sumaron la zoofilia en ese contexto. Entonces, se interfirió mucho, se deterioró mucho el contacto de la conciencia con lo que se le ofrecía ensayar en la materia evolutivamente. Entonces, a partir de ahí, durante todo el proceso de la tercera subraza, se recibieron estímulos en el contexto lemuriano para ver si se podía rectificar lo que se estaba haciendo, o por el contrario, bajo libre albedrío, se ratificaba. De ratificarse a partir de la cuarta subraza iba a haber modificaciones contundentes. Y como en vez de rectificar, ratificaron, ya a partir de ahí se separaron las polaridades. Y en la Lemuria hubo procesos purificatorios muy intensos a partir de que en la cuarta subraza se separan las polaridades. Muy, muy intensos. Y no saber cómo trabajar las polaridades, cómo empatizar el trabajo o el desenvolvimiento
o el administrar las energías de una polaridad solamente en relación a lo que arquetípicamente había mudado totalmente, porque de ser una raza que trabajara con la experiencia hermafrodita pasa a ser una raza donde el alma va a trabajar exclusivamente en cada encarnación con un polo nada más. Porque el alma no tiene polaridad, no es ni hermafrodita, no es ni masculina, ni femenina, ni nada. El alma es lo más neutro que se puede encontrar en cercanía a la materia como estabilidad de energías. El alma elige en cada encarnación cuál va a ser la polaridad o la combinación de polaridades que va a estar presente en la conciencia. Básicamente, nosotros en ese momento ya éramos pioneros de identificarnos con la fuerza de la materia. Ya éramos pioneros en eso. Entonces los seres que estaban encarnados, identificados con las fuerzas materiales, con las fuerzas inestables, empezaron a buscar jugar con esas fuerzas para generar maneras placenteras o para generar algo que fuera inédito y que pudiera suplir o abastecer lo que se llama curiosidad, que es un remanente del reino animal. Entonces, muchos seres, por curiosidad, por búsqueda de placer, por no tener la práctica suficiente para hacer todos los ejercicios relativos a las polaridades con las que tenían que operar en su propia conciencia, fueron cayendo en eso. No podemos decir que a esa altura del trabajo planetario habían ingresado una gran cantidad de mónadas que pudieran traer remanentes de corte negativo o insuficiencias arrastradas de su paso por otros sistemas solares o planetas. Entonces, principalmente fue el mal uso del libre albedrío la respuesta a las fuerzas disuasivas. A partir de que el planeta, en su superficie, empieza a alejarse de basamentos arquetípicos que eran fundamentales para la síntesis evolutiva, es que se abre la puerta para que puedan ingresar corrientes monádicas que necesitaban las polaridades repartidas en la materia. Precisamente, porque la ley de purificación tenía que ponerse al día. O sea, la ley de purificación se puso al día. Hay una enfermedad que es antigua del ciclo Lemur, que es la sífilis, que surge precisamente por el mal uso de las polaridades e incluir a los animales en el círculo de los juegos con la fuerza de la materia. Entonces la sífilis es una de las enfermedades más antiguas que existe. Claro, exactamente, hasta que aparecieron otras. O sea, la ley de purificación, cuando ya uso mucho una lima, cambia de lima. Sí. De hecho, favorece a la purificación el rango mental lo que vos estás diciendo. La mente, el cuerpo mental, de algún modo está habilitado por la sífilis y otras enfermedades para padecer cierto tipo de síntomas o desequilibrios. Por eso dijimos precisamente que cuando en la Lemuria se genera esa condición y obligatoriamente la jerarquía tiene que trabajar y separar los polos, es ahí que se abrió la puerta a la llegada de tantas mónadas de otros ámbitos cósmicos que necesitaban de ese tipo de situación, si no, no hubieran podido ingresar. Es que nada es absolutamente obligatorio en términos evolutivos y kármicos, todo tiene que ver con el destino que va a tener que enfrentar la mónada a futuro y con lo que viene desenvolviendo, lo que trae en sus espaldas. Y como no hay mónadas que tengan el mismo derrotero cósmico en función evolutiva, entonces si todas las mónadas tuvieran que pasar por lo mismo, entonces ninguna mónada terminaría de evolucionar. Lo que queremos decir es que si todas tuvieran que pasar por una cuestión en particular, prácticamente sería imposible evolucionar. Si todos los espíritus tuviesen que pasar por las mismas experiencias, sería muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Las mónadas son extensiones de la conciencia divina. Quiere decir, los espíritus son extensiones de la conciencia divina, de los regentes, de la partícula divina, del hombre cósmico. Y cada tanda de hombres cósmicos, de regente, parida por la matriz cósmica universal, va a tener derroteros diferentes que van a generar algo muy importante, que es que a pesar de tener derroteros diferentes, esos derroteros están planificados cósmicamente de un modo que a medida que van avanzando,
se van a ir complementando más adelante en el futuro evolutivo. Entonces, sin necesidad de que todos pasen por lo mismo, la ley de complementariedad, al operar en niveles mucho más elevados que los niveles básicos de instrucción de la conciencia, permite el intercambio, permite la asimilación de lo que unos y otros van logrando. Lo mismo las mónadas. Llega un momento antes de ser absorbidas que prácticamente se complementan en la percepción de toda la experiencia evolutiva que hicieron. Es que precisamente el cosmos es el administrador más grande de la síntesis de energía que existe. Nosotros atentamos contra la síntesis, atentamos contra la economía, contra la administración coherente de la energía, pero el cosmos es perfecto en ese sentido. Para derrochar estamos nosotros en nuestras experiencias tan básicas y primitivas, pero el cosmos no. Entonces el cosmos tiene organizado todo de un modo tal que a lo sumo nos permite a nosotros derrochar, porque derrochar también es un aprendizaje evolutivo. Pero el cosmos por sí mismo no derrocha para que el derroche lo ensayemos nosotros. Del mismo modo que hablamos del inmutable, del creador, de Dios o como cada uno le quiera llamar, no puede evolucionar, porque si evoluciona quiere decir que le falta algo. Entonces, ¿por qué es inmutable? Porque no le falta nada. Entonces es inmutable. ¿Hacia dónde va a mudar? ¿Qué es lo que va a mudar? ¿Qué va a perfeccionar? Pero ¿cuál es nuestra garantía como seres en mutación continua? Que Él sea inmutable. La inmutabilidad ofrece las garantías de la mutabilidad. Para que algo pueda transformarse, moverse, desplazarse en conciencia, tiene que haber un punto, una base cósmica inalienable, infinita, eterna, inmutable. Entonces, eso es lo que garantiza que lo que está abajo mude. Tal vez estoy entendiendo mal. No es que empieza con una experiencia hermafrodita. Eso ocurrió acá en este planeta, en esas razas, dependiendo de la necesidad evolutiva. No, porque no está garantizado que si empieza por una experiencia hermafrodita, la conciencia espiritual, después va a pasar por esto otro en el orden que vos lo estás planteando. Por eso hablamos de necesidades evolutivas estrictas. Puede haber tandas monádicas en un planeta que necesiten y que pasen por esta cuestión como lo estás planteando, y otras todo lo contrario, aunque pasen en algún momento por el ensayo hermafrodita. Siempre nacieron hermafroditas, siempre. No, cuando decimos la mónada pasa por experiencias hermafroditas, estamos definiendo lo que va a utilizar en la materia. ¿Qué es lo que va a pasar en la materia? La mónada necesita del alma para administrar sus energías en la materia. Ni la mónada ni el alma son hermafroditas, aunque una en relación a la otra asuma polaridades. Esto lo dijimos alguna vez. El alma es negativa en relación a la mónada que asuma el rol positivo. ¿Por qué? Porque la mónada instruye, dirige, conduce al alma. Entonces el alma es receptiva en relación a la energía positiva de la mónada. Pero el alma es positiva en relación a la personalidad. ¿Por qué? Porque la fecunda. Aquello que fecunda asume el rol masculino, positivo, extrospectivo. Y lo que es fecundado, el introspectivo, el femenino, el de interiorización. Entonces, los roles son transitorios simplemente para administrar energías que son necesarias para que se generen cierto tipo de vínculos. En este caso, la mónada genera un tipo de vínculo de instructor, de maestro interno para el alma. Y el alma, en lo directo, es el maestro interno para la personalidad y el ego. Pero ni una ni otra, ni alma ni mónada, son hermafroditas. Simplemente asumen posiciones o estimulan o definen cierto tipo de características que van a ser ensayadas, ¿dónde? En el ego y la personalidad. Y tiene activas las dos polaridades con un grado de semejanza mayor que en aquellos que no son hermafroditas, aunque sean bisexuales, aunque sean homo o lesbo o lo que fuera. Porque eso es otra cosa, otro aspecto del trabajo de la experiencia energética en la materia. Entonces, tiene una actividad más pareja de los dos polos que se refleja en una presencia, a veces más o menos pareja, por igual, de los órganos sexuales femeninos o masculinos. Entonces, en la Lemuria, las primeras dos subrazas tenían los lemurianos desarrollados de un modo armónico y previsto arquetípicamente
tanto los órganos femeninos como los masculinos. Y el ser se inseminaba a sí mismo. El problema fue cuando empezó a armar juegos, ida y vuelta, juegos de polaridad, siendo que no los necesitaba. Entonces, la experiencia hermafrodita en la Lemuria era muy interesante, porque los seres no necesitaban entrar en juegos pasionales con otros seres. En ciertos momentos de receptividad interna, el ser activaba su aspecto masculino e inseminaba el femenino. Y después paría siendo padre y madre al mismo tiempo. Claro, en los moluscos es muy común eso. Caracoles, otro tipo de moluscos. Esto significa que las mónadas que están en ese reino, en este caso el reino animal, haciendo su trabajo hermafrodita, o en el reino vegetal, que también hay un montón de vegetales que son hermafroditas. Otros necesitan la polaridad masculina en un espécimen y la femenina en otro, pero en el reino vegetal ocurre lo mismo. Entonces, esto es una necesidad de las mónadas. ¿Por qué en el reino vegetal o en el animal? Porque transitoriamente no necesitan proyectar esa experiencia al reino humano. O porque en algunos casos, con transitarla en uno de los dos reinos, el vegetal o el animal, o en los dos, el vegetal y el animal, ya la experiencia que tenía que hacer con esa energía de paridad polar que conocemos como hermafrodita, ya está hecha, concretada. Entonces, por eso insistimos en no caer en la cristalización o en la fantasía que lo que transitan ciertas mónadas en determinadas etapas obligatoriamente lo tienen que transitar todas las mónadas. Estamos aquí para aportar al mundo una postura diferente, aquella que quienes estén en el mundo perteneciéndole no podrán aportar u ofrecer. No caeremos en meros razonamientos, comparaciones, especulaciones, análisis, preferencias, apegos, posesividad, ambición, molicie, desvío devocional, ausencia de fe, así como falta de aspiración y vocación espirituales sin pertenecerle al mundo. No, por esos caminos seguiremos perteneciéndole. Quien esté en él sin pertenecerle no podrá solicitar se lo retire de las brasas de la acción. El servidor no pedirá ser retirado, permanecerá allí para atender la acción como nadie podría atenderla, en sintonía con nuevos patrones de vida y conducta. Conforma una minoría que podrá atender las situaciones de un modo diferente. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Serena Noche.
Todo aquello que hoy conforma el universo planetario que conocemos será disuelto por medio de un proceso de sutilización, logoico y cósmico. La Tierra pasará a ser regida en su totalidad por aspectos de la ley evolutiva superior que permitirán la restauración del equilibrio planetario. Cambiará todo lo referido a los actuales aspectos geomorfológicos. La distribución de las aguas y masas continentales será la expresión de inéditos pulsos cósmicos que operarán como sostén de las necesidades que el nuevo ciclo revelará. El universo de las formas emergerá liberado de los condicionamientos hasta ahora impuestos al campo tridimensional de la existencia terrestre por la ley del karma material. La esencia ya no encontrará en la forma una prisión. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último bloque del programa de hoy que titulamos Deudas polares, androginia y neutralidad, mónadas, fuegos y leyes. Escuchamos a Gagliardo. Entonces, en el caso de la Tierra, con los vegetales y los animales, tenemos especies hermafroditas, una gran cantidad. También en el reino humano encarnan en hermafroditas. Ahora, en el reino humano hay, por eso volvemos a este tema de los átomos permanentes que se hicieron tan necesarios. En el reino humano, nosotros generamos muchas deudas kármicas, mucho débito kármico. Y hay una gran cantidad de situaciones transitadas en base a las polaridades, en términos sexual, que son prácticamente un calco de los débitos kármicos que venimos arrastrando. Prácticamente eso. Entonces, ¿por qué es tan grande la diversidad de género? Y cada vez parece que se patente una nueva. ¿Por qué? Precisamente porque hubo un montón de cuestiones que no supimos definir. Incluso estamos hablando de los heterosexuales, no los estamos excluyendo en absoluto. Entonces, la diversidad de género y todas las situaciones que se pasan a través de todo el patentamiento kármico que hicimos, de todos los estilos
y variedades de diversidad de género están relacionadas a nuestro débito kármico, a lo que debemos. Entonces, cuanto más se debe, la multiplicidad de situaciones para enfrentar esos débitos es mayor. No importa cuál de los aspectos de diversidad de género estemos hablando, hay algo que es fundamental. Sin esos aspectos no se podría avanzar actualmente en el saldo de alguno de los aspectos de esa deuda kármica que tenemos, porque obviamente esa gran diversidad de género, identidad de género, tiene que ver con cierto tipo de deuda. Para saldar otros aspectos de deuda hay otras situaciones que enfrenta la conciencia. Entonces, ¿cuál es en definitiva en esta época que no importa a cuál de todos esos rayos variables de la identidad de género te sientas alineado o con pertenencia o en sintonía o identificado, vas a tener que hacer lo correcto y lo necesario? Entonces, cada uno de nosotros, más allá de la identidad de género con la que transitoriamente se encuentra en sintonía o identificado, va a tener que aprender a hacer lo correcto y lo necesario. Entonces, más o menos, la situación hoy llega a esto por esa deuda que tenemos, porque lo que adeudamos es atender las necesidades del modo correcto, que es algo que indudablemente parece que se nos hace complicado concretar. Entonces, en el marco general de las características encarnatorias, la identidad de género, a partir de allá de la Lemuria, donde se empezó a hacer las cosas mal, es una de las variables óptimas que ofrece la energía para trabajar las deudas. Al equilibrio entre polaridades. La androginia es una experiencia que está presente, que está al frente en cualquier aspecto de las propuestas evolutivas de las que hablemos. Con hermafroditismo, sin hermafroditismo. O sea, la androginia es un punto de convergencia presente en todas las trayectorias evolutivas. Donde hay universos bajo leyes de expansión, como el nuestro, una cantidad inmensa de universos bajo leyes de expansión, la androginia está en el camino. ¿Por qué? Porque la androginia es lo que permite la síntesis. Nada puede ir hacia la síntesis si no es por un principio de androginia. Entonces, si hubiera seguido por el camino que estaba propuesto arquetípicamente, o se tomara el desvío que finalmente se tomó, la androginia estaba siempre al frente. Ahora, las características, cuando una humanidad o una corriente de conciencia se aleja de su arquetipo, es diferente a cuando no se aleja. Entonces, si hubieran hecho experiencias relativas al tránsito hacia la androginia, diferente, seguramente. Porque en cuanto se cae una hoja de más del árbol, cambia la historia del bosque. ¿Entiende? Primero, la androginia es un acercamiento al equilibrio de las polaridades. Y después, en ciertas etapas, es la neutralidad. Entonces, en el triángulo que representa la evolución y que simboliza al alma, nosotros tenemos 3 puntos. Los 2 polos se ensayan abajo. Y el polo atractivo, que es el alma, hacia donde se tiene que dirigir nuestra conciencia, que es un solo punto, representa la síntesis, la neutralidad. Entonces, ese triángulo, con 2 polos en la base y un polo arriba, está manifestando eso. La conciencia, cuando termina ampliándose, ascendiendo, sintonizando la voluntad del alma, para poder concretar eso tiene que ir cerrándose hacia la punta, al vértice superior del triángulo, que después termina siendo la neutralidad. Jesús fue tal vez uno de los ejemplos más grandes de neutralidad que existió. Quiere decir que su camino hacia la síntesis y la androginia estaba consumado. Ya estaba consumado en grado suficiente en Buda, y después la misma energía que actuó utilizando a Buda como herramienta, con un voltaje aún mayor termina utilizando a Jesús. O sea que ya en Buda eso estaba suficientemente avanzado, inmensamente avanzado, inimaginable para la humanidad presente en la superficie, así que en Jesús aún fue mayor esa síntesis. Si no se hubiera podido concretar de esa manera, ninguno de los dos hubiera podido hacer la tarea que hicieron. Hubiera sido imposible, estarían tironeados para todos lados por las fuerzas instintivas. Y ni en Buda ni en Jesús las fuerzas instintivas representaban nada ya. Nada representaban.
Vos dijiste, el principio de androginia está en el alma. No, el principio de neutralidad, que es la síntesis de la androginia. El principio de androginia lo tiene que experimentar aquello que está separado, que todavía muestra separación, que es el juego entre polaridades transitado por el ego y la personalidad. Entonces, el alma no ofrece el principio de la androginia. Ofrece el polo neutro, el imán interno subjetivo y oculto que llama a la androginia. La neutralidad está representada como polo interno para la personalidad y el ego que sí tienen que ensayar con la androginia como camino de la síntesis. El alma no podría atraer los polos si todavía no los tuviera consumado, quiere decir, si la neutralidad no fuera su condición estable. La conciencia de Buda y del Cristo está operando bajo influencia directa de las leyes monádicas, si no hubiera sido imposible. No, queremos decir de las leyes monádicas porque como entidades estaban incorporadas monádicamente a Samana, que es la entidad crística. No, lo que ocurre es que tenemos que entender algo. Una cosa es lo que los seres no pudimos concretar en la materia y otra cosa es lo que ocurrió con la conciencia interna de nosotros, de algunos de nosotros en el planeta Tierra. No nos olvidemos que la condición de la conciencia se mide por el rango monádico, no por el rango de la personalidad y el ego. Entonces, ¿quiénes no pudieron enfrentar ciertas cosas? La personalidad y el ego fundamentalmente. Por eso, al momento de transitar, al final de la operación de rescate, al final de transitarse el rescate, solamente los individuos mayormente van a ser rescatados monádicamente. El ego y la personalidad, quiere decir, los cuerpos de la personalidad, prácticamente no están siendo considerados para el rescate porque cada vez están más identificados con la materia. Cuando se produzca la operación rescate y evacuación, básicamente es en conciencia espiritual que los individuos son rescatados. Esa conciencia espiritual que ha pasado por iniciaciones, que ha respondido a las leyes cósmicas, a la relación con las jerarquías, en representación de la conciencia del individuo, ligado a las leyes monádico-cósmicas, esa es la que va a tener la condición de expresarse con un nuevo código genético en el futuro ciclo planetario bajo aspectos de androgenia, porque todo el potencial que tiene lo puede aplicar bajo cierto tipo de condiciones. Bajo ley de karma no, indudablemente, porque nosotros hicimos que se condensaran de manera tan brutal las fuerzas involutivas acá en la materia, que esto quedó fuera de discusión directamente. Entonces, las mónadas rescatables, cuando retornen, van a recibir la posibilidad de extenderse a la materia en condiciones absolutamente renovadas. Y básicamente van a contar con un beneficio puntual, que ya no va a estar bajo ley de karma, lidiando la conciencia, el ego y la personalidad con las fuerzas involutivas. Eso va a ser un beneficio enorme. Y si a eso le agregamos que el ego y la personalidad, bajo ley evolutiva superior, habiendo trascendido la ley de karma, la mónada como experiencia en la materia, porque ahora la mónada en el futuro hace una experiencia en la materia que no está organizada por la regencia kármica, sino por otra regencia. Entonces, ahí sí, con otro código genético, la mónada y el ego y la personalidad, y con condiciones diferentes en el marco general del planeta, van a poder estar trabajando con la androgenia sin problema. Y, cuidado, no quiere decir que no va a haber reproducción, pero no es reproducción sexuada. En vez de ser a través de los órganos sexuales, va a ser a través del plexo. El plexo cósmico va a ser el nexo para establecer vínculos de equilibrio entre polaridades. Las conciencias se van a unir percibiendo intuitivamente cada una de ellas que está siendo convocada internamente para unir el polo que cada una representa y permitir el salto de chispa creativo. Y toda esa ceremonia va a durar 3 meses. Entonces, el resultado de ese contacto, de ese salto de chispa, va a ir siendo preparado para manifestarse como conciencia exteriorizada durante 3 meses. Y el ser, al contrario de lo que pasa hoy, que es tan animal el proceso, el ser que va a encarnar, que se va a manifestar después de 3 meses, tiene conciencia de todo el proceso, del momento mismo de la gestación, porque el ser va a estar fuera de la materia. Al momento en que estos 2 sacerdotes, porque van a obrar como sacerdotes,
entren en contacto y permitan el salto de chispa, este otro que está en los niveles internos está totalmente consciente y está formando parte de la triangulación. Estos dos son conscientes de que están obrando como sacerdotes y este está consciente de que estos dos le están abriendo la puerta al ingreso ceremonial a la materia. Entonces ese triángulo es totalmente consciente. Nada de lo que va a ocurrir queda al azar. Es que ya, para esa etapa, por no estar bajo ley de karma, hay un montón de sensaciones que son responsabilidad del cuerpo emocional y del cuerpo físico, que no van a existir. Los seres que están bajo ley evolutiva superior, como por ejemplo los seres intraterrenos, ya sea de Erx o de cualquier otro centro intraterreno, intraoceánico, intraaéreo, intraígneo, ningún miembro elevado de una civilización interna, planetaria o cósmica, ejerce nada por búsqueda de placer. Ni está triste, ni está deprimido, ni está eufórico, ni busca el placer, ni la satisfacción. No, pero es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Por qué? No hay reproducción, hay polarización que es diferente. Porque nosotros vamos a estar bajo ley evolutiva superior, pero todavía ensayando con 7 cuerpos de la personalidad, con 7 cuerpos del individuo, 3 de la personalidad y 4 que son supramentales. Pero en civilizaciones como Erx, los seres están polarizados en el nivel monádico y en el nivel divino. ¿En qué van a encarnar? Entonces están liberados, porque viven bajo ley de síntesis muy profunda, están liberados de tener que zambullirse en la materia, aunque sea con conciencia. ¿Por qué los seres que están bajo ley evolutiva superior en las etapas básicas tienen esa diferencia con los que están en ley evolutiva superior en las etapas más avanzadas? Que unos tienen 2 cuerpos y otros tienen 7. Porque hay aspectos del gobierno de las leyes de la materia que no tienen concretados. Entonces nosotros, aunque pasemos a la ley evolutiva superior, tenemos deudas y tenemos etapas que solamente bajo ley evolutiva superior se concretan del dominio de las leyes de la materia. En cambio, los seres como los que conviven en Erx, los que forman parte de la civilización de Erx, no adeudan nada de las experiencias en la materia, al contrario. No, lo que nosotros llamamos expectativa de vida en las civilizaciones que están bajo ley evolutiva superior y que todavía necesitan encarnar es infinitamente más extensa que la nuestra. ¿Por qué? Porque no hay fricción. Nosotros vivimos poco, porque vivimos friccionando. Nuestros pensamientos son fricativos, agresivos para nosotros y para los demás. Nuestro proceso emocional es fricativo, agresivo. El cuerpo físico se la pasa friccionando. Cuando caminás gastás suela porque friccionás. Cuando tragás saliva friccionás. Cuando parpadeás friccionás. Cuando respirás friccionás hasta pensando. Entonces lo nuestro es desgastar mucho la energía. Los seres de Erx no friccionan porque no están polarizados en niveles de conciencia donde la fricción esté permitida. Pero pasás a estadios donde se produjo lo que se llama fluidificación, que es un proceso cósmico de liberación de la actividad del fuego fricativo. Entonces, la ley de transubstanciación y la ley de fluidificación generan condiciones cuando actúan de liberación. La fluidificación permite que en un universo que pasa a ser regido de la ley de karma por la ley evolutiva superior, la ley de fluidificación anule la presencia e influencia y consecuencia del fuego fricativo en ese universo. Entonces, ahora tenemos en la superficie de la Tierra que está activo el fuego fricativo para conducir las experiencias evolutivas, porque toda condición ígnea tiene, dada por la energía cósmica, la cualidad de conducción. Pero en los niveles internos del planeta no está el fuego fricativo. En Erx no hay fuego fricativo. Es fuego solar o eléctrico, lo que se llama eléctrico, electricidad cósmica. Entonces, en niveles donde actúa el fuego cósmico o el fuego solar o eléctrico, no hay un desgaste ni hay una conductividad fricativa. La conciencia no fricciona. ¿Por qué? Porque está alineada a la fuente de energía principal. Entonces, la calidad de vida, lo que llamamos expectativa de vida,
condiciones de vida, estabilidad y todo eso varían según la actividad o no presente o qué intensidad esté presente de la actividad del fuego fricativo. Hay universos kármicos donde el fuego fricativo actúa de un modo muy suave, muy sutil en relación a cómo actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, al no obedecer la postulación interna que se nos hizo, al no obedecer los estímulos que nuestra propia conciencia espiritual y la jerarquía a través de nuestra conciencia espiritual nos fue otorgando, lo que hicimos fue convocar, permitir que el nivel de fricción, el nivel conductivo del fuego de fricción creciera muchísimo. Y se ve en todas las actividades humanas, principalmente se ven las guerras, en el trato entre personas. No habrá atrasos ni anticipación. Todo se ejecutará según está previsto por el plan evolutivo. Aunque deberemos tener siempre presente que cuando alguna voz se alzara escribiendo saber cuándo aquello habrá de consumarse, estaremos siendo puestos a prueba por las fuerzas disuasivas. En esos momentos hemos de recordar las palabras del instructor Jesús al ser consultado ¿cuándo será, maestro, el final de los tiempos? Contestando aquel, ni yo lo sé, solamente mi Padre. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Compartimos el título del próximo programa, la dinámica de las leyes supranaturales y el escalonamiento evolutivo de las mónadas. Educar. Vamos a la reflexión del día de hoy. Si no puedo lograr una actitud,
no hay forma de poder concretar la actual etapa de formación cósmica. No hay ninguna otra preparación superior, en estos momentos, por sobre encima de llevar a la práctica el tratamiento de la vida según la instrucción espiritual recibida, ejecutarlo en sintonía superior, rescatar de su encapsulamiento la vida tridimensional, divinizar la materia. Y nos encontramos en el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.